Muy bien, hermanos, pues Dios los bendiga a todos, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor en este día tan hermoso, hermanos, tan especial. Vean que el día de ayer y antier había lluvia, lluvia y lluvia y lluvia. Y el día de hoy ya nuestro Dios ha hecho milagros y nos ha dejado ver el sol una vez más en este día tan hermoso. Vamos a continuar, hermanos, con estudiando nuestro libro de los Hechos. Sabemos que el libro de los Hechos es un libro de historia, algo que pues sucedió y es el único, creo que, libro de historia que tenemos ahí en el Nuevo Testamento. Hoy, hermanos, nos encontramos con un versículo clave bien hermoso, hermanos, muy bonito y seguramente al nombrarlo ustedes sabrán qué estaba pasando por qué estaban en ese lugar y qué estaba pasando en ese lugar. Dice hermanos el versículo, pero a medianoche Pablo y Silas, ¿qué, hermanos? Cantaban himnos al Señor. ¿Saben, hermanos, dónde estaban en ese momento? En la cárcel. ¿Saben por qué estaban en la cárcel? Por predicar la palabra de Dios. Pero, hermanos, vean que una vez más, lo vuelvo a repetir, lejos de estarse quejando, hermanos, de estar lamentando, dice, a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. A veces, hermanos, su servidor a veces parece que soy de azúcar, me desborono muy fácil y muy fácil me desanimo y digo yo, y ellos son azotados, la Biblia dice que los metieron al calabozo de más adentro, quiere decir que los aseguraron bien y con guardas, hermanos, para que no escaparan como si fuesen a criminales, como si fuesen personas despreciables de la sociedad, como si fuesen lo peor. Pero ellos cantaban himnos al Señor. Ellos cantaban himnos al Señor. Vean lo que dice, pues precisamente ese versículo, hermanos. Vamos a ponernos en pie cuando encuentren Hechos 16, 25. Hechos 16, 25. Ese va a ser nuestro versículo clave en esta lección. Hechos 16, versículo número 25. Voy a leer el versículo número 24 y después inmediatamente todos, hermanos, vamos a leer el versículo número 25, todos juntos el verso número 25, pero yo leo el 24 y lo repito, todos leemos el versículo número 25, dice así: el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oramos. Mi Dios, gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder ponernos en pie en este día, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos ver el sol, podemos respirar, tenemos fuerza. Gracias, Señor, porque estamos reunidos aquí en el templo y queremos escuchar, escudriñar y aprender de tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Tomen asiento. Muy bien, hermanos. Entonces, el mensaje, hermanos, de esta lección, el título de esta lección es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Lo vuelvo a repetir, hermanos, a veces
la lección no tiene mucho de aplicación personal para nosotros, pero sí es cosas que aprendemos y que debemos de saber que pasaron y cómo se llevaron a cabo. Este es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, hermanos, y en resumen, hermanos, de esta lección número 10, el resumen es: o incluye las actividades y jornadas de Pablo y su equipo. Lo vuelvo a repetir, el resumen de esta lección número 10 incluye las actividades y jornadas de Pablo y su equipo en su segundo viaje misionero, el llamado a Macedonia y la importancia de la verdad en la obra del Evangelio. El tema, hermanos, es el nombre de la lección, pero el tema es, hermanos, todo creyente debe vivir según el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Todo creyente debe vivir según el Espíritu Santo. Vean que el pastor no sabía el tema de este estudio, pero el miércoles él nos predicó de que tenemos una deuda no con la carne, sino ¿con quién? Con el Espíritu. Porque, hermanos, deudores somos no a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Si no tenemos una deuda con la carne, es con el Espíritu. Y entonces, hermanos, el tema es: todo creyente debe vivir según el Espíritu. Cuando la persona que enseña, hermanos, sea algún maestro, sea algún pastor, el propósito es, hermanos, de esta lección, el propósito o la respuesta deseada de que el que enseña a los que escuchan y también el que enseña, el propósito es establecer un momento y un lugar habitual para estudiar las Escrituras y buscar la guianza del Espíritu para su vida. Vuelvo a repetir: propósito deseado o respuesta deseada. Que cada uno de nosotros establezcamos un momento, un lugar habituales para estudiar las Escrituras, buscar la guía del Espíritu Santo. Cuando yo leí eso, hermano, me acordé de una persona que se llamaba Natanael, que él tenía un lugar en donde se sentaba probablemente a orar o a leer. ¿Se acuerda dónde era? Debajo de una higuera. Le dice el Señor: cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Parecía que él tenía ese lugar donde acostumbraba él pasar un tiempo, ya sea en oración o leyendo la Biblia. Y sería bueno, hermanos, nosotros también desarrollar un lugar o tener un lugarcito donde podemos arrodillarnos, donde un día nuestros hijos, cuando ya no estemos con ellos, nos recuerden y digan: aquí mi papá se ponía a orar, aquí mi mamá se ponía a orar, mi papá a tales horas leía la Biblia, yo llegaba de tal lugar y mi papá estaba con la Biblia. Es un ejemplo para ellos y inmediato para nosotros, hermanos, porque necesitamos, si el tema, hermanos, es que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, si el tema es ese, pues tenemos que buscar, tenemos que hacer algo para poder ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan, hermanos, ya para a ver si podemos comenzar? ¿Se acuerdan de que hablamos la semana pasada de qué nos enseñó el hermano Pablo? Había una carta por ahí, ¿verdad que sí? Que andaba para allá y para acá, una carta que se les mande una carta que no se inquiete a los gentiles y que no se les obligue a circuncidarse. ¿Se acuerdan de esa carta, hermanos? Que el hermano Pablo nos enseñó de entonces. Aquí, hermanos,
El estudio comienza diciendo, después de que el concilio, y el concilio pues fue en el día de ayer, el domingo pasado y el de pasado, después de que el concilio de Jerusalén reafirmó los elementos esenciales del mensaje del Evangelio, después de que el concilio de Jerusalén reafirmó los elementos esenciales del Evangelio, Pablo llevó este mensaje a nuevas regiones del mundo. Los elementos esenciales, hermanos, es la salvación en Cristo por medio de la fe, sin las obras de la ley, sin que tengan que ser circuncidados. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? No tenían que ser circuncidados. Dice, ¿por qué ponéis sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni vuestros padres hemos podido llevar? Y luego el versículo clave decía, antes, por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Entonces miramos eso la semana pasada. Ahora, hermanos, vamos a buscar ahí en nuestras Biblias Hechos capítulo número 15. Hechos 15. Vamos a buscar Hechos capítulo 15 y cuando encuentren Hechos 15 me dicen amén, hermanos. Amén. Y dice el estudio, hermanos, que comencemos leyendo el versículo número 36. Hechos 15:36. Dice así, hermanos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Muy bien, hermanos, aquí vemos a Pablo y a Bernabé que dicen, vamos a volver a ver a los hermanos y vamos a ver cómo están. No es relevante, hermanos, lo que les quiero decir, pero sí a mí me gustaría leer un poco la Biblia. ¿Dónde estaban ellos cuando Pablo le dijo a Bernabé que fueran a visitar a los hermanos? El mapa, hermanos, nos enseña que creo que salieron de Jerusalén, aquí abajo. Dice que parece, hermanos, que estaban aquí, parece que de allí se fueron por tierra para arriba. Muy bien, pero vean, hermanos, quiero que veamos unos versículos más atrás. En Hechos 15, versículo número 1. Vean lo que dice. Les vuelvo a repetir, no es relevante lo que quiero que veamos, pero a mí me gusta a veces leer por ahí un poquito. A ver si podemos llegar a entender dónde estaban, si estaban en Jerusalén o si estaban en Antioquía. Vean el versículo número 15, capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podré ser salvo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé, ¿a dónde, hermanos? A Jerusalén. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Me van siguiendo con la lectura, hermanos, porque para verla entendiendo. Vean el versículo número 4. Y llegados, ¿a dónde, hermanos? A Jerusalén. ¿Quién? Pablo y Bernabé y algunos otros varones. Dice el 4, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas estas cosas que Dios había hecho con ellos. Muy bien. Vean el versículo número 22, de allí del mismo capítulo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos ¿a dónde, hermanos? A Antioquía. Muy bien, aquí parece, hermanos, que van a ir a Antioquía. Estaban en Jerusalén, pero parece que los van a enviar a Antioquía. Y luego dice, con Pablo y Bernabé, los iban a enviar a Antioquía. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, muy importante, hermanos, Silas, vamos a ver ahorita a Silas, varones principales entre los hermanos. Muy bien, el 23.
y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos, a los hermanos, a los que están de entre los gentiles que están en ¿dónde? En Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados, ¿quién y quién, hermanos? Bernabé y Pablo. ¿Enviarlos a dónde? A Antioquía. Dice el versículo número 30, hermanos, número 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunido a la congregación entregaron esa carta que habíamos mirado la semana pasada con el hermano Pablo. Entonces, ok, ya parece, hermanos, que están en Antioquía, ¿verdad que sí? Parece que están en Antioquía, muy bien. Sí, sigo leyendo. Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasados algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Aquí, hermanos, la iglesia los devuelve en paz para Jerusalén a algunos hermanos, pero no fueron todos. Vean lo que dice el versículo 34. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Dios tenía, hermanos, para Silas tenía algo muy especial. Silas bien hubiera podido regresarse a Jerusalén cuando de Antioquía los enviaron para atrás. Silas hubiera dicho, yo vine con ellos, me voy con ellos, pero Dios tenía algo especial para él. Hermanos, ¿no tienen calor? ¿No? Bueno, bien. Entonces seguimos, hermanos, dice, mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Ahora el versículo 35. Y Pablo y Bernabé continuaron ¿en dónde, hermanos? En Antioquía. Cuando los hermanos también entre Pablo y Bernabé los enviaron con esa carta a Antioquía, Pablo y Bernabé se quedaron ahí en Antioquía, tampoco se regresaron para Jerusalén. Dice, Pablo y Bernabé quedaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Y aquí está nuestro versículo donde debemos de comenzar esta lección. Entonces, al parecer, hermanos, parece que ellos estaban una vez más en la iglesia de Antioquía, de donde ellos salieron la primera vez, el primer viaje misionero. Y aquí, hermanos, empieza nuestra lección. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Seguimos al 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Aquí tenemos, hermanos, ya un problema. Un problema en alguna diferencia entre Bernabé y Pablo. ¿Cómo podré yo, dicen por ahí, sin meter la pata donde no debo, ¿verdad? Vean, Pablo le dice a Bernabé, vamos. Pero sucede que no era Bernabé el que debería de ir. Entonces yo me pregunto, ¿sería que Pablo en la carne invitó a Bernabé? Yo no podría decirles, hermanos. No podría decirles, ¿qué tal si Bernabé le dice a Pablo, pues vamos? ¿Y qué tal si no era Bernabé el que tenía que ir con Pablo? El asunto es aquí, hermanos, de que
Bernabé no iba a ir con Pablo en este viaje misionero. Porque Bernabé tenía un sobrino que se llamaba Marcos. Y Bernabé, hermanos, tenía un corazón muy sensible, hijo de consolación, un buen hermano Bernabé, y tenía un sobrino. Entonces Pablo le dice a Bernabé, Bernabé, vamos y vamos a visitar a los hermanos. Me imagino a Bernabé decirle, claro que sí, Pablo, vamos, ya fuimos una vez, vamos otra vez. Marcos, Marcos va con nosotros. Y Pablo le dice, no quiero que vaya Marcos en esta ocasión. Porque vean, hermanos, que él se regresó allí en Hechos 13, hermanos, en Hechos 13, versículo número 13. Hechos 13:13, dice así la palabra de Dios. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero vean lo que dice ya a la mitad del versículo. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos, hermanos, en el primer viaje misionero que hicieron, pues él, creo yo, con buena intención también quería ir pues con los siervos de Dios, con los hombres de Dios. A veces, como cada año el pastor va para allá, hermanos, a veces yo digo, yo quisiera ir con él, pero a lo mejor estando allá el calor no me gusta y no, mejor me voy para mi casa, pastor, ahí nos vemos. O extraño a mi esposa, pastor, ahí nos vemos. El pastor me dice, entonces, ok, vete. Entonces para la próxima vez, el pastor, yo también voy. No vas. Pues ¿sí me entienden, hermanos? Hermanos, yo si fuera el apóstol Pablo y el pastor Bernabé y quisiera llevarse al sobrino, le decía, no, él no va. Él no va. No va. Nos abandonó en la primera vez. Este viaje, Bernabé, va a ser más grande, va a ser más largo, vamos a recorrer más ciudades. Vean el primer viaje misionero, qué pequeño que fue. Apenas un poco más de 2 años. En este segundo viaje, parece que fue un poco más de 3 años. Entonces Pablo le dice a Bernabé, no va. Entonces Bernabé dice, Pablo, si él no va, yo tampoco voy. Pablo le dice a Bernabé, pues si no vas tú, no vayas, yo voy a ir, voy a buscar a alguien más quien me va a acompañar. Entonces dice la Biblia, hermanos, ahí donde estábamos, dice el versículo número 38, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y el versículo número 39 dice, hubo tal desacuerdo entre ellos. ¿Entre quiénes, hermanos? Pablo y Bernabé. Entre Pablo y Bernabé. Vean, hermanos, que aquí hubo un desacuerdo, pero yo no creo que haya habido una enemistad. Yo no creo que haya habido un pleito. Yo no creo que haya habido maldiciones. Jamás. A veces, hermanos, no podemos estar en acuerdo en todo, pero no podemos tener amistad. Perdón, no podemos estar enamistados. ¿A poco ustedes creen, no vuelvo a repetir, a poco ustedes creen que al pastor le gusta todo lo que hacemos? ¿A poco ustedes creen que el pastor está de acuerdo en todo lo que hacemos, en cómo somos, en cómo hacemos las cosas? Yo a veces pienso que no. Yo a veces pienso que el pastor va a decir, Señor, haz que caiga fuego del cielo y lo consuma, porque... Pero sin embargo, hermanos, tal vez no esté en acuerdo en todo, pero tampoco tiene por qué estar en enemistad con nosotros. No tiene por qué estar en enemistad. Pues, Señor, no estoy de acuerdo. Mira, el hermano Ramiro cómo está haciendo las cosas. No estoy de acuerdo, Señor. Obra en él, guíalo, dile cómo haga las cosas. Yo ya la traté, pero no quiere. Pues, Señor, ahí está. Aquí, hermanos, si hubiera habido un pleito, si hubiera habido un problema,
Pues aquí el que dijo que no fue Pablo. Si hubiera habido un problema, tal vez Dios no hubiera usado al apóstol Pablo como lo usó, o el apóstol Pablo tuvo que humillarse y decirle, Señor, perdóname porque cometí un error, pero no creo, hermanos. Aquí el asunto, hermanos, es que hubo un desacuerdo entre ellos. Uno se fue para un lado y otro fue para otro. Se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos, tomó a su sobrino y navegó para Chipre. En este viaje, hermanos, que hizo Bernabé y Marcos, no sabemos qué pasó con ellos. No sabemos cuántos discípulos ganaron, no sabemos cuántas ciudades recorrieron, no sabemos si fueron amenazados, no sabemos si fueron encarcelados, no sabemos si fueron apedreados, pero sí sabemos qué pasó con el apóstol Pablo. ¿Verdad que sí, hermanos? Sí sabemos qué pasó con él. ¿Quiere decir algo, hermano Pablo? Sí, más adelante, no sé si lo voy a decir, pero más adelante, el apóstol Pablo vuelve a mencionar a Marcos. Claro. Y lo hace de una forma afirmativa. Sí. Es verdad que no sabemos cuál fue el progreso de ellos en este viaje, pero sí sabemos, por ejemplo, de Marcos, que el apóstol Pablo dijo que le era útil. Sí. O sea, como que fue aprobado por ese viaje, aprobado su trabajo. Su trabajo. Claro, de ambos, de Bernabé también habla más para adelante, vamos a ver más al rato. Entonces, hermanos, vean lo que dice el versículo número 40 de Hechos 15, verso 40, dice, y Pablo escogió a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces, dice el estudio, hermanos, que al parecer la iglesia estuvo de acuerdo en que Silas fuera con el apóstol Pablo, porque dice que una vez más los hermanos los encomendaron. Entonces, la iglesia estaba de acuerdo con ellos. Muy bien, entonces dice el estudio, mientras Pablo y Bernabé planeaban su segundo viaje misionero, discutieron sobre Juan Marcos. Al parecer la iglesia estaba de acuerdo con Pablo, ya que Lucas escribió en el 15:40, lo vuelvo a repetir, escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Recuérdense, hermanos, una vez más lo repito, podemos decir, pero la iglesia ¿qué? ¿Los hermanos qué? Estamos hablando de que la iglesia, hermanos, era guiada por el Espíritu Santo. Estaban en su primer amor. Entonces, era unánimes, sentían de que sí, Silas tenía que ir con el apóstol Pablo, entonces la iglesia los despidió. Dice, Pablo y Silas salieron encomendados por los hermanos a la gracia del Señor. La iglesia eligió a Pablo y a Silas para este segundo viaje misionero. Lucas no volvió a mencionar ni a Bernabé ni a Juan Marcos. Lo que dice el hermano Pablo, dice, sin embargo, Pablo escribió de manera positiva. Vean lo que dice en 2 de Timoteo, hermanos. Hermano pastor, 2 de Timoteo. Capítulo número 4. 2 de Timoteo 4, versículo 10 y 11. Dice la palabra del Señor. Porque Demas se ha desamparado amando este mundo. Se ha ido a Tesalónica. Presente fue a Galacia. Tito a Dalmacia. Solo Lucas está contigo. Toma a Marcos, tráele contigo, porque me es. Aquí está lo que el hermano Pablo estaba diciendo, que después el apóstol Pablo pregunta por él y le manda a llamar. Pablo le manda esta carta a Timoteo y todo lo que le dice, y luego le dice, tráeme a Marcos, tráeme a Juan Marcos, me es útil para el ministerio. No es, hermanos, que hubo una enemistad, que hubo una enemistad entre Pablo y Marcos y Bernabé, sino que a veces, lo vuelvo a repetir, hermanos, a veces no podemos, bueno fue, hermanos, que todos, y comenzando conmigo, hago tantas cosas, hermanos, que a ustedes no les parece, perdónenme, por favor, soy como Pedro, muy fácil de hablar, muy fácil de actuar, por favor, perdónenme. Pero qué bonito sería, hermanos, que cada uno de nosotros lo que hacemos
seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Que no hubiera entre nosotros desacuerdos. Sin embargo, lo vuelvo a repetir, sí los hay, pero no tenemos por qué estar enemistados. Tenemos por qué estar enemistados. A veces actuamos por emociones, porque me gusta, porque yo pienso. Soy me emociono muy fácil y hermanos, hagamos esto y vamos a hacerlo. Y otro hermano que tiene más discernimiento, que ha pasado tiempo con el Señor, dice en su corazón, dice, no está mal, pero no. Es buena, tal vez no lo dice, es buena tu intención, pero no. Pero no pecamos con hacer aquello que el hermano o la hermana está queriendo. No pecamos. Pero no estamos de acuerdo. No debe de haber en nosotros enemistades. Abraham le dijo a Lot, dice, cuando se iban a separar porque el ganado era grande y siervos entre ellos, dice, no haya enemistad entre nosotros porque somos, ¿qué? Hermanos. No debe de haber enemistades entre nosotros. Si me ven a mí, hermanos, que reacciono mucho en la carne, que soy muy emocional y pues oren por mí para que el Señor que me ayude a hacer las cosas mejor, para no causarles tantos problemas, Entonces, aquí vemos, hermanos, al apóstol Pablo que después él pregunta por Marcos. ¿Dónde está Marcos? Lo necesito. Tráiganlo. Yo sé que es un siervo del Señor que trabaja para el Señor. Se desanimó en aquella vez, me decepcionó, me defraudó. Yo tenía la confianza en él, pero ha madurado, ha crecido y ahora lo necesito. Tráiganlo conmigo. ¿Sí, pastor? Ajá. Fue la razón de que Pablo era más sí. Bernabé era muy sensible. Muy sensible. Sí. Y bueno, algo de la historia, pues Marcos. Marcos. Sí. Y también estas cartas donde los apóstoles no las aceptaron en el canon, pero hay escritos que dicen de Bernabé por la causa. Sí, claro. Marcos. Ahí anda. Entonces, pues si no sabemos, si no hay, estamos ignorantes de esto, pues a lo mejor Marcos, que personal, ¿no? Dios lo usó. Claro. Dios lo usó. Y yo creo que al separarse, propósito. Exacto. A Bernabé lo llevar a ese lugar, era un buen siervo de Dios. Pablo o a otra. Claro. Amén. Jamás podemos pensar de que se enojaron, se dividieron y actuaron en la carne. Jamás. Porque vean lo que dice Primera de Corintios capítulo 9, verso 6. Dice, leo para ustedes, Primera de Corintios 9, 6, dice así. Porque en la ley de Moisés está escrito, Primera de Corintios 9, 6, dice así. Primera de Corintios 9, 6, dice, o solo yo y Bernabé, aquí está Bernabé, el apóstol Pablo hace mención de Bernabé, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Entonces aquí está mencionando a Bernabé. Muy bien, sigamos adelante, hermanos. Vean lo que dice, hermanos, el estudio. Pablo tomó una decisión sabia cuando escogió a Silas para acompañarlo.
Dice, hermanos, el estudio que Silas era un representante oficial del concilio de Jerusalén. Lo voy a volver a repetir, escúchenme lo que dice. Pablo tomó una decisión sabia cuando escogió a Silas para acompañarlo. Silas era un representante oficial del concilio en Jerusalén. Número 1, aquí vamos a leer los versículos ahorita. Era representante del concilio en Jerusalén, Silas. Número 2, Silas era ciudadano romano. Número 3, Silas era profeta. Y número 4, Silas era el secretario, si se puede decir de esta manera, del apóstol Pedro cuando escribió sus epístolas. Entonces, hermanos, dice el estudio que Pablo tomó una decisión sabia en referente a Silas. Ahora, hermanos, independientemente de lo que sea Silas o de lo que sea quien sea, independientemente de sus títulos que él tenía, de que era secretario, de que era romano, de que era... Independientemente de eso, es muy importante, hermanos, por supuesto que sí, prepararse la persona, pero independientemente de eso, es el llamado de Dios que tiene para la persona. Eso es lo más importante. El Señor, pues si el Señor lo escoge, el Señor puede escoger a una persona estudiada, capacitada, bien preparada, bien elocuente, como se habla también de uno aquí en las Escrituras, elocuente, fácil de hablar, como puede escoger a una persona que pues no sabemos ni leer, hermanos. No sabemos ni leer. Hermano, yo no sabía leer. Yo aprendí a leer en la Biblia. Yo no sabía leer. Para leer cualquier párrafo, hermanos, me tardaba y tenía que verlo y volverlo a mirar y volverlo a ver. No sabía yo leer. Dios puede, hermanos, usar a un analfabeta como a una persona bien preparada y bien capacitada. El llamado es de Dios. Ahí tenemos a Moisés, hermanos. Cuando Moisés era llamado, le dice, ¿cuántos peros no le puso? Y entre esos peros decía, Señor, yo ni sé hablar, soy tardo de lengua. Soy tartamudo, no puedo hablar. Hermanos, a veces aquí les digo una cosa por otra, no sabemos, no podemos, no somos inteligentes, no somos sabios, no somos preparados. Pero la Biblia dice que Dios escogió eso para hacer un poquito y a veces humillar a los que no. Vean, el pastor, con todo respeto, no tiene estudio, pero nos predica la palabra de Dios. He escuchado unas estudiadas que ponen el estudio antes que la palabra de Dios, porque estudiaron, porque pasaron años en un seminario, porque pasaron años en una escuela para pastores, y salen, hermanos, pero como aquellos toros bravos, ¿dónde está la humildad de esa persona? Porque a veces dependemos más de lo que sabemos y no del que nos da el mensaje o del que nos guía o del que se supone que nos debe de guiar. Entonces, independientemente de lo que haya sido Silas, Dios tenía algo muy especial para él. Por eso Silas, hermanos, cuando llevó la carta a Antioquía, que los hermanos de Antioquía los despidieron para que volvieran aquellos de los que los habían enviado, que volvieran a Jerusalén, Silas dijo, yo me quedo. Ya Dios le pone en el corazón a Silas, quédate, vas a hacer algo muy especial, vas a salir con el apóstol Pablo. Entonces dice, vean lo que dice Hechos 15:22. En Hechos 15:22 dice la palabra de Dios, dice así, Hechos 15:22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales. Vean lo que dice aquí, varones principales. Entre ellos estaba esta persona que acompañó al apóstol Pablo, Silas, varones principales. Vean lo que dice en el capítulo 16, versículo 37. 16:37 dice así. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial y siendo ciudadanos, ¿qué, hermanos? Romanos. Aquí está Pablo con Silas y habla en plural. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, Pablo y Silas. Vean lo que dice 15:32. 15:32 dice así.
Y Judas y Silas, como ellos también eran, ¿qué hermanos? Profetas. Aquí vemos a Silas. Aquí lo que estamos resaltando es que era el oficio de Silas. Dice que Silas era profeta. Primera de Pedro, capítulo número 5. Primera de Pedro 5, hermano Leo, nos lee el versículo número 12. Primera de Pedro 5, 12. ¿De Pedro 5:2, hermano? Sí. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os lo escribo brevemente, amonestándoos, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Muy bien. Aquí, hermanos, no tenemos el nombre Silas, pero por conducto de Silvano. Silvano y Silas es la misma persona. Es el mismo. Nomás que a veces, como nosotros, por abreviar el nombre, decimos algo más pequeño. ¿Verdad que sí, hermanos? Por ejemplo, una persona se llama Gaby, hermana Gaby. Gabriela, el nombre es más largo. Pues más vamos a abreviarlo, hermana Gaby. Hermana Esperanza, Espe. Silvano, Silas, pero es el mismo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que dice aquí la Biblia por conducto o por mano o a través de Silas, escribo estas letras. Entonces Silas era el secretario de Pedro. Muy bien, hermanos, algunos eruditos suponen que alrededor de abril del año 50 después de Cristo, algunos eruditos suponen que alrededor de abril del año 50 después de Cristo, Pablo y Silas comenzaron su segundo viaje misionero, el cual duró más de 3 años y cubrió más de 4,500 kilómetros. En primer lugar, viajaron por tierra hacia el norte y visitaron las iglesias de Siria y de Cilicia. En Hechos 16, Lucas destacó, dice en Hechos 16, Lucas destacó mencionar a Timoteo, quien se unió a ellos en Listra. Vean Hechos 16, versículo número 1. Leo para ustedes. Bueno, voy a leer el 41 también. ¿Estamos en Hechos, hermanos? Amén. Aquí comenzamos, hermanos. Versículo 41. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Si ustedes quieren ver el mapa, ahí está el mapa. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Vean el versículo número 3, hermanos. Quiso Pablo que éste fuese con él. Entonces ya eran ¿quién y quién y quién, hermanos? Pablo, Silas y Timoteo. Aquí encontramos, hermanos, a este joven Timoteo. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Vean, hermanos, no nos vamos a contradecir con lo que enseñamos la semana pasada, pero la semana pasada dijimos que no era necesario circuncidarse, que no se les pusiera una carga más de la que, pues no. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, lo mismo que ellos. Pero aquí, hermanos, en el versículo 3, Pablo circuncidó a Timoteo. Entonces, o nos circuncidamos o no nos circuncidamos. ¿Por qué Pablo circuncidó a Timoteo? Pregunta para ustedes, hermanos. ¿Por qué? ¿Ok, hermano Pablo? Sí, porque, bueno, ahí era diferente la cuestión. Recuerden que en la otra ocasión estaban diciendo
estaban hablando de la salvación. En ese caso no estaba la salvación en juego. No, como lo están haciendo como un respeto a los judíos. Eso. Para integrarse a esa comunidad. Igual que lo que dijo el pastor, por los judíos. El estudio dice, hermanos, que ¿cómo les dijera? Para que Timoteo no fuera de tropiezo para los judíos, como los judíos pues se circuncidaban, entonces para que recibieran el mensaje que Timoteo iba a dar, se circuncidaba para que su incircuncisión no fuera una barrera, para que los judíos no recibieran el mensaje que Timoteo iba a dar. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Amén. No es que nos estamos contradiciendo, hermano Pablo, de que la semana pasada el hermano Pablo nos estaba enseñando de esa carta, que no se circunciden, que no es necesario, que no guarden la ley de Moisés, y ahora sí, circuncídense. No es una contradicción, sino que era algo para que aceptaran el mensaje de Timoteo. ¿Sí? Ajá. Creo que a veces llegamos a mucho ni más. No voy a llegar diciendo esto. Sí. No, voy a ofender, no me van a aceptar las palabras que Exacto. yo voy a dar. Yo les presento a Cristo, les invito a aceptar a Cristo, y el propósito es que ellos crean en el Señor Jesús. Y luego Dios hará la obra de enseñarles. Y claro, yo tengo la palabra de Dios y todo, pero ellos llegasen a ser salvos, o llegan a ser salvos, el Espíritu Santo les va a ser Claro. para nada a través de la palabra de Dios. O por ejemplo, pastor, que usted vaya y toque una puerta y amablemente le inviten a entrar y le ponen un vaso de coca. Pues sí. Pues hermano, no le va a hacer mal tomarse una coca. Sí. No, usted no va a decir, no, la coca es del diablo, la coca tiene gas, la coca aquí. No, usted va con el propósito de evangelizarlos y pues si usted no toma coca, no va a pecar con tomar un vasito de coca. Ahora, si se sienta y le dice, tómate esta bebida alcohólica, no puedo, no, eso sí no, pero hermano, un vaso de coca, a cambio de que escuches el evangelio, me tomo el vaso de coca. ¿Sí me entienden? Hermano, si me pusieran una cerveza ahí en la mesa, no me la voy a tomar, pero tampoco me voy a... Sí, claro. El diablo. Entonces, lo mismo estamos viendo con Timoteo, que Timoteo dijo, bueno, me circuncido por causa de ellos, por causa de los judíos, para no serles un tropiezo. Volvemos a la coca. Si me ofrecen un vaso de coca y traigo mi Biblia aquí y agarro la coca y la tiro en el lavamanos delante de la persona que me la regaló, no, va a decir, no, pues ¿cómo? Entonces, no es, hermanos, contradicción, ni mucho menos. Dice, la conversión de Timoteo tal vez ocurrió durante el primer viaje misionero de Pablo. Lucas identificó a Timoteo como un discípulo. Vean el versículo número 1, dice, después llegó a Derbe, a Listra, y aquí había cierto, ya estaba allí, no se convirtió allí, por eso es que a lo mejor fue en el primer viaje misionero. En el primero dice, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Pablo lo identificó como un hijo en la fe. 1 Corintios 4:17. Alguien que busque 1 Corintios 4, búsquelo, hermano, y lo lee cuando lo encuentre, porque el tiempo se nos fue. 1 Corintios 4:17. Usted, pastor, Romanos 16:21. ¿Leo? Sí, adelante. Esto mismo os he enviado a Timoteo, amado y fiel, cual os recordará mi proceder en Cristo
de la manera que enseño en todas partes, todas las iglesias. Ok, 16:21, pastor. Hermano Leo, 2 Corintios 1:1. Prepárelo. Romanos 16:21. Nos saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, pariente. Muy bien, Daniel, buscas Filipenses 1:1, Daniel. Aquí estamos buscando a Timoteo. Muy bien, hermano Leo. 2 Corintios 1:1 y Daniel Filipenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Muy bien, Filipenses, Daniel 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos con los y diáconos. Muy bien, hermano Miguel, 1 Tesalonicenses 1:1. 1:1. Pablo y Timoteo, a Muy bien. Qué tremendo discípulo, ayuda o bendición fue Timoteo para Pablo, ¿verdad? Qué buen siervo de Dios. ¿Cómo se habla bien de este joven? Timoteo tenía una herencia piadosa a través de su madre y abuela judíos. 2 Timoteo 1:5, pastor. 2 Timoteo 1:5. Lo lee cuando lo encuentre. 2 Timoteo 1:5. La palabra de Dios. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también. Muy bien. Timoteo tenía una herencia piadosa a través de su madre y su abuela judías, pero su padre era griego. Por lo tanto, Timoteo evidentemente no había sido circuncidado. Pablo siempre presentaba el evangelio a los judíos en primer lugar. No quería que nada perjudicara el ministerio de Timoteo con ellos, por lo que deseaba remover cualquier barrera. Por eso se circuncidó, hermanos, porque deseaba remover cualquier barrera innecesaria para que los judíos recibieran a Timoteo. Le mandó circuncidarse y Timoteo le obedeció. Sobre todo, Timoteo deseaba quitar cualquier barrera que pudiera limitar su ministerio. Entonces, por eso se circuncidó, porque tenía que circuncidarse para quitar esa barrera que los judíos lo iban a rechazar. Aquí el asunto, hermanos, es que vamos a estar viendo el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Ya vamos aquí 3 personas, llevamos Pablo, Silas y Timoteo. Más para adelante en el transcurso del camino se va a añadir una pareja más. Y después, hermanos, el apóstol va siguiendo su ministerio y personas se están añadiendo a un grupo. Ya no son 2, ya no son 3, ya es un grupo. Entonces, hermanos, vengan a estudiar con nosotros la Biblia y aprender de los viajes del apóstol Pablo. Después, hermanos, más para adelante, la próxima semana vamos a ver cuando una bruja, una mujer con espíritus de adivinación, se va detrás de Pablo y gritaba: estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. No era mentira lo que la mujer decía. Lo malo era el tono, probablemente el tono en lo que el demonio lo decía, como con burla y como con todo eso. Después, hermanos, ya me estoy adelantando, después el apóstol echa fuera el demonio, azotan a Pablo y a Silas, los meten en el calabozo, los azotan, cantan himnos al Señor, salen. Después el apóstol Pablo se va a otra ciudad, llega a una ciudad que estaba un areópago ahí, no sé qué. Y en esa ciudad dice el apóstol Pablo que su espíritu se enardecía viendo y oyendo las cosas, que la idolatría que ahí había. Y había allí un hombre que decía al Dios no conocido, y el apóstol Pablo dice: a ese Dios es al que yo os anuncio. El Dios que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, etcétera, 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 etcétera.
Bien importante, bien emocionante el viaje del apóstol Pablo. Y no fue de una semana, ni fue de un mes. Y no había carros, hermanos. Vean, buen pedazo que el apóstol Pablo estuvo predicando. A veces en cárceles, a veces con lluvia, atravesando, hermano, todo ese enorme mar que está ahí. El hermano José anda lejos, con nada que ver con eso, ¿verdad? Y el hermano anda con carro y con aire acondicionado. El hermano andaba a como se le presentaron las ocasiones. Ponernos en pie y vamos a orar. Mi Dios y Padre, gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de estudiar y aprender de tu palabra, Señor, y te rogamos que nos sigas enseñando, Señor, porque lo necesitamos para aprender y para crecer, Señor. Te pido que sigas bendiciendo, Señor, el resto de este servicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vas, hermano Pablo. Hermano Leo.